El día comienza con el número que redefine cómo viviremos las próximas décadas. Nuevos datos del censo nos confirman que seremos 20 millones, pero que, en 2 años más, morirán más chilenos de los que nacen. Una alerta roja sobre nuestro futuro que el Congreso recibió de la peor manera, con una guerra de trincheras por la ley de la sala cuna universal, una batalla política sobre cómo se cuida a esos pocos niños que están naciendo. Un país que envejece y que también se desilusiona de sus autoridades. La Fiscalía abrió ahora una causa contra una senadora y pidió 14 años de cárcel para Luis Hermosilla, en un mapa donde la desconfianza alcanza al Congreso, a los estudios jurídicos y al propio Poder Judicial. Y en el mundo, Trump sube el tono contra Irán y contra las encuestas que lo muestran perdiendo apoyo en Estados Unidos. Un mundo más tenso hoy que ayer, más desconfiado y con más desempleados. Amazon anuncia 16.000 despidos, recordándole a millones de trabajadores que la era de la expansión infinita también tiene fecha de vencimiento. Así parte el día. Este es el Shot del jueves 29 de enero del 2026. Bienvenidos a El Shot con Juan Manuel Astorga. Hoy comenzamos el Shot con las nuevas revelaciones del censo y lo hacemos porque ahí está escrita la historia silenciosa de Chile para las próximas décadas. Nuestro país se encamina a superar los 20 millones de habitantes a junio de este año, pero con una población que envejece rápido y tiene cada vez menos hijos. El Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, proyecta que llegaremos a cerca de 20,2 millones de personas a mediados de este año y que hacia el 2028 el país podría entrar en una zona crítica. Habrá más defunciones que nacimientos, algo inédito en nuestra historia reciente. Esto significa que el crecimiento poblacional va a descansar más en la migración que en la natalidad, con impacto directo en cómo se estructura el mercado laboral, la seguridad social y la demanda por servicios públicos. Detrás de esta proyección hay una tasa de natalidad que viene cayendo de forma sostenida hace años y que se ubica entre las más bajas del continente. Esto es reflejo de los cambios de hábitos, sueldos que no alcanzan y lo difícil que se ha vuelto combinar trabajo con cuidar a los hijos. Puede que a primera vista el censo no parezca la noticia más urgente del día, pero en los hechos define cuánto podremos producir, cuántos trabajadores sostendrán a cuántos jubilados y qué tan preparado está el país para financiar pensiones, salud y cuidados. Más que una anécdota estadística, los nuevos datos del censo que conocimos ayer se convierten en un aviso de que el indicio de que la ventaja de tener muchas personas en edad de trabajar está llegando a su fin y que el modelo de desarrollo tendrá que adaptarse a un Chile más viejo, con menos niños y con debates mucho más intensos sobre migración y también productividad. Y justamente mientras el censo nos avisa que nos quedamos sin niños, la política se enfrasca en una pelea de trincheras por quién los cuida. En el último día legislativo antes del receso del verano, el ambiente en el Congreso se enrareció totalmente por la ofensiva de la moneda para sacar adelante la ley de sala cuna universal, una bandera de cierre del periodo legislativo antes de ese receso veraniego. El gobierno ha insistido en que la caída en los nacimientos se explica en parte por la dificultad de compatibilizar trabajo y crianza, especialmente para las mujeres, y que un sistema de sala cuna financiado de manera más amplia es una herramienta concreta para revertir esa tendencia en el largo plazo. En el Congreso, sin embargo, el proyecto terminó tensionando aún más el clima político. El presidente Gabriel Boric se sumó personalmente a la ofensiva y acusó a la UDI de usar maniobras dilatorias para postergar la votación. Apuntó a un sector específico de la derecha como responsable de que la sala cuna universal siga sin ver la luz. Desde la oposición, en tanto, han cuestionado el diseño del financiamiento y advertido que se podría encarecer para la contratación. Para el gobierno saliente, es una excusa que desconoce la urgencia de facilitar el cuidado infantil. Es la paradoja de nuestra clase dirigente. Mientras las cifras demográficas gritan urgencia, la discusión legislativa se empantana en cálculos electorales, demostrando que la desconfianza cruzada sigue pesando más que las necesidades estructurales de las familias chilenas. En paralelo a las tensiones internas, la política chilena también se juega en el plano internacional. Ayer se conocieron detalles de la reunión que por más de una hora sostuvo el presidente electo José Antonio Kast con su par de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, lo que marcó un giro en su relación con el mandatario brasileño. Hablaron de economía, seguridad y de figuras como Michelle Bachelet,
en un tono muy distinto al de las críticas que Kast le dirigía en campaña. El mensaje ahora es que, más allá de las diferencias ideológicas, Brasil es un socio clave y la relación debe pensarse en términos de estados y no por posturas ideológicas. Al mismo tiempo, el presidente de Bolivia abrió un inesperado flanco al ofrecer su territorio como vía de conexión entre Chile y Brasil, reactivando la conversación sobre corredores que unan océanos y, de paso, la vieja disputa por una salida soberana al mar. Kast complementó toda esta señal con un duro diagnóstico sobre la región. Dijo que algunos países estamos estancados porque se ha tolerado por demasiado tiempo la mediocridad. Una frase que apunta tanto a la gestión económica como a la capacidad de los estados para ofrecer orden y reglas claras. La combinación de cordialidad con Lula, apertura a proyectos integradores con Bolivia y un discurso crítico sobre la mediocridad de la región muestra a un Kast que busca instalarse como un actor pragmático hacia afuera, pero también como crítico de los consensos que han dominado la política latinoamericana en las últimas décadas. Mientras Kast intenta ordenar su flanco internacional, aquí en Chile sigue moviéndose el mapa interno de las fuerzas políticas. En la izquierda, el Partido Socialista pasó del tono de ruptura a una estrategia de recomposición con la izquierda más dura. Tras varios días de tensiones y discursos sobre un divorcio con el Frente Amplio, ahora está impulsando contactos para recomponer la relación y articular una futura oposición más coordinada frente al gobierno entrante. La lógica que se impone básicamente es esta. Si la izquierda llega fragmentada a enfrentar a Kast, su capacidad de influir en la agenda será muy limitada, por lo que buscan que los resentimientos queden en segundo plano frente a la necesidad de construir un bloque con mínimos comunes. Y al otro lado del espectro político, la noticia fue el retorno de Pablo Longueira a la militancia en la UDI, después de años fuera de la primera línea y con una trayectoria marcada por investigaciones y polémicas. Longueira justificó su regreso diciendo que quiere volver a colaborar a construir un país más justo, una frase que busca reposicionarlo como un referente de ideas y no solo como una figura del pasado. Encabezó de hecho a la UDI en uno de sus mejores momentos, sin duda. Estos movimientos simultáneos muestran que, ante un nuevo gobierno con sello claro, tanto la izquierda como la derecha tradicional están reordenando sus piezas, ajustando cuentas con sus propios errores recientes, pero sin renunciar a la idea de seguir jugando un papel central en la política. La crisis de confianza institucional ya no golpea solo a jueces y exjueces. El Ministerio Público abrió ahora una investigación contra la senadora del PPD, Loreto Carvajal, en una arista ligada al caso de la llamada muñeca bielorrusa, donde se indagan eventuales gestiones irregulares y posibles pagos vinculados a causas judiciales muy sensibles. En este caso, la sospecha no es solo genérica. La Fiscalía abre una causa para aclarar una versión según la cual la parlamentaria habría recibido 300 millones de pesos a cambio de hacer gestiones políticas para que Yamil Najle fuera nombrado conservador de bienes raíces de Chillán, un cargo clave dentro de la misma trama ligada al llamado consorcio bielorruso. La sola decisión de iniciar la indagatoria basta para elevar la tensión en el oficialismo y refuerza la sensación de que el mapa de responsabilidades políticas y penales en torno a estos casos está lejos de estar completamente trazado. En paralelo, la Fiscalía presentó una acusación formal y pidió 14 años de cárcel para el abogado Luis Hermosilla en el marco del caso Factop Audios, imputándole delitos de cohecho y lavado de activos, entre otros cargos. Con ello, uno de los nombres más emblemáticos de este caso pasa de la etapa de investigación a un escenario claramente más complejo, donde la discusión ya no es solo ética o política, sino sobre la eventual comisión de delitos concretos. Que las pesquisas alcancen a parlamentarios en ejercicio y a influyentes abogados habla de una trama que toca tanto la política como el mundo privado y que puede seguir revelando vínculos incómodos en los próximos meses. La actualidad del país se resume adicionalmente también con estos otros tres titulares. El 2025 cerró con una cifra roja preocupante. La morosidad aumentó y ya supera el 25% de los mayores de 18 años. 1 de cada 4 chilenos no logra pagar sus cuentas, reflejando que la fragilidad financiera de los hogares sigue siendo el talón de Aquiles de nuestra democracia.
El dólar terminó la jornada al alza, superando los 860 pesos. El mercado opera con nerviosismo, pendiente de las señales de la Fed, confirmando que la volatilidad externa sigue dictando el precio de nuestra divisa. Y mientras falta plata en las casas, sobra en el Estado. El Consejo para la Transparencia detectó 781 millones no justificados en organismos públicos, gastados en ítems como arreglos florales y arriendo de sillas. Un malgasto aparente que indigna cuando la austeridad siempre debería ser la norma. Internacional. En la crónica del mundo, la tensión bélica vuelve a centrarse en Medio Oriente. Donald Trump advirtió que se dirige hacia la región con una flota mayor a la que Estados Unidos envió a Venezuela el año pasado. Todo ocurre mientras se escala la tensión verbal con Irán, que vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de un choque militar a gran escala. Desde Teherán, la respuesta no fue tranquilizadora. Las autoridades iraníes sostuvieron que hoy ven más probable la guerra que una negociación con Washington. Irán describe el ambiente como uno en el que la diplomacia está en retroceso y, en cambio, la lógica de la confrontación gana terreno. El cruce de declaraciones recuerda lo rápido que pueden desmoronarse los equilibrios regionales cuando una potencia se mueve con flotas y amenazas abiertas y la contraparte responde endureciendo el discurso. Ahora, más allá de si se llega o no a un enfrentamiento directo, el solo aumento de la tensión ya impacta en variables como el precio del petróleo, la sensación de incertidumbre en todo el mundo y la capacidad de otros países de actuar con normalidad, porque necesitan que esa región se mantenga siempre muy estable. La tensión también se juega en el terreno de la política interna estadounidense. Después de los asesinatos en Minneapolis, que han generado una serie de protestas y de duras críticas al gobierno, varias encuestas comenzaron a mostrar una caída en el apoyo a Donald Trump, especialmente en sectores moderados y también suburbanos. Lejos de asumir esos datos como una señal de desgaste, el presidente reaccionó arremetiendo contra los sondeos. Los calificó de falsos y llegó a decir que algunos constituirían un delito penal, en línea con su histórica desconfianza hacia los medidores de opinión cuando son desfavorables. La estrategia apunta a desacreditar cualquier cifra que muestre una caída en su apoyo y a instalar la idea de que medios y encuestadoras forman parte de una misma operación en su contra. Y aquí surge la duda de fondo: ¿hasta qué punto esas encuestas captan realmente el ánimo de un país atravesado por una violencia policial, tensión migratoria y polarización? ¿Y qué tan dañino también es para la democracia que desde el poder se trate como enemigos a quienes se dedican a medir ese clima social? Finalmente, el mundo corporativo entregó otra señal de que el ajuste en la economía digital está lejos de terminar. Amazon anunció que va a recortar 16.000 puestos de trabajo en todo el mundo en una nueva ronda de despidos masivos, argumentando la necesidad de ajustar costos tras un ciclo de inversión intensa y cambios en los patrones de consumo post-pandemia. La compañía explicó que hay áreas donde el crecimiento no fue tan rápido como se proyectaba y que debe reenfocar recursos hacia segmentos más rentables o estratégicos, incluyendo servicios en la nube, logística y desarrollo de la inteligencia artificial. El movimiento se suma a otras oleadas de despidos en grandes tecnológicas y nos viene a confirmar lo que se temía, que el modelo que apostaba por expansión constante ya no es la norma, al menos no en el corto plazo. Para los trabajadores, esto se traduce en mayor incertidumbre en un sector que durante años fue sinónimo de empleos de alta calificación. Y para los países, en la necesidad de preguntarse cuánto dependen sus economías de gigantes globales que pueden reestructurar miles de puestos de trabajo con una sola decisión corporativa. Y en el flashback de un día como hoy, 29 de enero, en 1595, amor trágico sobre las tablas. En Londres se estrena por primera vez la tragedia Romeo y Julieta de William Shakespeare, el drama romántico que generaciones han citado, parodiado y llorado desde entonces. Un día como hoy, en 1824, el fin del monopolio. Se decreta en Chile la libertad de comercio del tabaco, terminando con el famoso estanco. Puede sonar aburrido, pero este monopolio fue la caja chica de los portales y causó tantas peleas políticas que definió cómo se organizaría el poder en la naciente república. Básicamente peleaban por quién controlaba los vicios.
Un día como hoy, 29 de enero de 1848, un cambio que pesa. En Chile se adopta oficialmente el sistema métrico decimal, reemplazando medidas tradicionales por metros, kilos y litros. Un paso silencioso pero profundo que valió básicamente la lógica de generar pesos y distancias homogéneas en la vida cotidiana y también el comercio. Un día como hoy, en 1886, el caballo de metal, el ingeniero alemán Carl Benz patenta el Benz Patent Motorwagen. Es el certificado de nacimiento oficial del automóvil. Tenía 3 ruedas, parecía un triciclo glorificado y era más lento que un caballo, pero ese día el mundo empezó a moverse a benzina. Un día como hoy, 29 de enero de 1945, el bigote de la ley, nace Tom Selleck antes de ser el comisario serio de Blue Moods. Bueno, sabemos que fue Magnum, el detective privado que definió los 80 con sus camisas hawaianas, su Ferrari rojo y el bigote más famoso y frondoso de la televisión norteamericana. Un día como hoy, en 1959, El Castillo del Logo, Disney estrena La Bella Durmiente. Fue la película más cara que habían hecho hasta entonces y un fracaso de taquilla inicial. Sin embargo, su estética medieval fue tan icónica que el castillo de la princesa Aurora se convirtió en el símbolo y logo de la compañía para siempre. Y un día como hoy, 29 de enero de 1985, el último fusilamiento. Una madrugada fría en la cárcel de Quillota, Jorge Sagredo y Carlos Top Collins, los psicópatas de Viña, enfrentan al pelotón de fusilamiento. Fue la última vez que se aplicó la pena de muerte en Chile antes de ser derogada para la justicia civil, un hito macabro que cerró el caso policial más mediático y terrorífico de la década. Un día como hoy, en 2002, el Eje del Mal, en su discurso sobre el Estado de la Unión, George Bush acuña la frase Eje del Mal para referirse a Irak, Irán y Corea del Norte, 3 palabras que definieron la política exterior estadounidense post-11 de septiembre y justificaron las guerras que vendrían después. Atentos con varias cosas. El Instituto Nacional de Estadísticas da a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo para el periodo octubre-diciembre del 2025. Hoy comienza la tercera jornada de formalización de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, imputada como autora de cohecho y lavado de activos en el marco del caso Muñeca Bielorrusa. El presidente electo José Antonio Kast viajará hasta El Salvador finalmente, donde se va a reunir con Nayib Bukele y va a visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT, la mega cárcel de seguridad que se inauguró en 2023 y que ya había visitado el año 2024. Y el presidente Gabriel Boric va a realizar una gira por Atacama este día jueves. Este jueves finaliza el periodo de retracto de matrícula, el cual permite a los estudiantes matriculados en una institución de educación superior retractarse y solicitar la devolución de lo pagado presentando una segunda matrícula de otra entidad. Y bueno, luego de alcanzar el pic de calor de la semana, la tarde del miércoles, comenzará hoy un descenso progresivo de las temperaturas en Santiago. Debería nublarse en Valparaíso y alrededores y parte de ese aire fresco debería llegar a la provincia de Melipilla. Hoy Santiago espera una máxima de 32 grados. Y por último, la serie Bridgestone vuelve a Netflix este jueves con el estreno de su 4ª temporada. Este fue el Shot de hoy jueves 29 de enero del 2026, la necesaria dosis diaria de actualidad. Hasta mañana viernes.